Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, estamos de vuelta con Radio Amplitud. Bienvenidos. Yo soy Giacomo Bonafina. Rafael Rosal. Y me disculpo porque tengo como 2 o 3 programas de no estarme identificando. Realmente se me había ido el avión, pues. O sea, no. Ahorita nos dimos cuenta con Rafa. Así que igual pido disculpas. Estamos aquí justo antes de iniciar el nuevo capítulo, que es nuestro podcast número 8, Camino a la Guerra, que es la tercera parte del libro, el capítulo 2. Aquí tenemos el capítulo completo y es ya estás instalado, ¿no? Sí, no, ya. Nos vemos para conversar sobre el capítulo que a continuación van a escuchar del sonolibro. Es, como creo que empieza, dice, entramos en modo preparación, ¿verdad? Que es justamente lo que hablábamos la semana pasada de que mi misión era preparar a los combatientes con los que íbamos a abrir hostilidades, ¿verdad? E iniciar la vida pública de la organización. Muchos de ellos o algunos eran analfabetos, ¿no? No podían leer ni escribir, ¿o no? ¿Cómo sí, dábamos alfabetización todo el tiempo, permanente, a los compas que no. Pero eso ya lo escucharán ustedes y después entramos en la conversa. Bueno, pues no se olviden que pueden encontrar el libro físico en Amazon, el audiolibro en 34 plataformas digitales que pueden ver a continuación. Y los dejamos con Camino a la Guerra, nuestro podcast número 8, aquí en Radio Amplitud. Ya volvemos. Hasta un rato. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Tercera parte. Capítulo 2. Entramos en modo preparación y la vida empezaba a las 5:30 de la mañana, luego de una noche con al menos 1 hora de posta. Todos al campito. Y yo hacía lo mejor que podía para enseñarles esa mezcla de judo, karate y jiu-jitsu que nuestro maestro cubano nos había enseñado. Habilidades que le habían permitido escaparse de 4 mercenarios sudafricanos que lo tenían rodeado en una ofensiva en Angola. Después de 1 hora de ejercicios y prácticas de defensa y ataque, se leía el orden del día. Los que buscarían leña, los encargados de la cocina, el horario de las postas, y a mí me tocaba también la alfabetización de los compas que aún no sabían leer ni escribir. Y con los demás estudiábamos matemáticas, historia y ya por la tarde, cuando caía la neblina o la lluvia, aprovechábamos para hacer prácticas de movimientos tácticos sobre el terreno. Comenzamos a construir un campo de obstáculos, que con las ideas de todos quedó realmente hermoso y más difícil que cualquiera que yo hubiera visto antes. Parecíamos monos subiéndonos por las lianas a los árboles, columpiándonos con bejucos, resbalándonos por árboles centenarios caídos, arrastrándonos como lagartijas. Al principio sin equipos y luego con mochilas y fusiles al hombro. Al anochecer, compartíamos entre risas las anécdotas del día. La noche y la lluvia nos permitía dejar de estar susurrando todo el tiempo. Y con las tormentas, hasta podíamos realizar prácticas de tiro. Al principio era raro para mí, Cashlán, entender la forma de ser de los compas, que de pronto me abrazaban sin razón aparente o bien me agarraban la mano y me acariciaban mis ampollas por el uso del machete o el hacha. En el mundo ladino esto no se acepta y se dicen que son huecadas o mariconadas. Recuerdo muy bien a Nicolachón,
un muchachote fuerte que le encantaba bailar y que me enseñó los pasos del mono, del venado, del tigre y de cómo bailar de cachetío con las compas. La banda sonora, cuando las condiciones permitían escuchar música, era de los tiempos de Camarón Pelao, Se me perdió la cadenita, la de la mochila azul, la orquesta india maya de Miguel Funes y mucha marimba. A veces podíamos escuchar todos juntos las noticias, patrullaje informativo, emisoras unidas. Otras veces, unos compas eran los encargados de escucharlas y hacer un resumen para todos. En ocasiones, los compas de la ciudad usaban los servicios sociales de la radio para avisarnos de la llegada de algún cargamento o compa, con mensajes como: por favor, ir a recoger al tío Antonio a la terminal de buses que llega desde la capital. Con Javier, cuando ya todos estaban dormidos, nos quedábamos fumando junto al fuego. A veces escuchando Radio Habana. Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. A veces sencillamente compartiendo nuestros sueños de futuro o contándonos lo que podíamos contarnos de nuestras vidas pasadas. Javier era asmático igual que el Che. De niño había recogido café en las fincas y ya mayor había sido liniero del INDE, el Instituto Nacional de Electrificación, por toda la costa sur. No recordaba mucho a su mamá. Tal vez por eso nunca aprendió a hablar ningún idioma natural. De la fauna de aquella montaña se podría escribir un libro entero. Sus insectos gigantes, el tucur o tecolote gigante, que llegaba todas las noches a comerse las sobras de nuestra cena. El pavo de cacho rojo, que grita como cerdo y que varias veces nos salvó del hambre. Los guayubos, un tipo de lemur gris con franjas negras que pasaban en manada por las noches en las copas de los árboles. Una tarde después de la lluvia, con el cielo incendiado, estaba yo de posta cuando frente a mí presencié un ritual que nunca se me podrá olvidar. 2 quetzales machos en duelo aéreo por una hembra que desde una rama los miraba con evidente indiferencia. Comprendí por qué le llamaban la serpiente emplumada. Fueron quizá 5 o 10 minutos interminables. Finalmente, uno de los 2 machos se retiró, dejando que el vencedor se posara junto a la hembra, y ahí dio inicio el cortejo final, igualmente hermoso, hasta que ella permitió que el macho la montara brevemente. Se sacudieron las plumas y salieron volando juntos para perderse en aquel mar vegetal. A los compas, acostumbrados a caminar por las montañas con pesadas cargas, no les fue difícil aprender los movimientos tácticos de avance y retirada, de ataque y defensa. Yo mismo me fui convirtiendo en un animalito más de la montaña. Los compas me enseñaron a escuchar el viento y sentir la proximidad de la lluvia, o entender el grito de las aves cuando están contentas o cuando algo las asusta, a conocer los bejucos cargados de agua, a distinguir las hierbas comestibles como el quistán y la hierba mora, los hongos comestibles de los venenosos, a usar las grandes hojas de malanga como paraguas, a reconocer los senderos invisibles para quien no conoce la montaña. Luego de unos 3 meses de esta vida y de varios viajes a la casa de la abuelita a traer equipo y chas o chascada es comida en jerga guerrillera, Javier me dijo que iría solo hasta la casa de la abuelita, que lo único que había que recoger era un correo. Por razones de seguridad se trataba de que nunca nadie se moviera solo, pero Javier me explicó que era una prueba para ver qué tanto me orientaba, qué tanto podía cuidarme solo, porque pronto me tocaría cuidar de mi escuadra. Fue muy tajante. A la menor duda o peligro inminente, debía regresar al campamento. La noche estaba cerrada. No había luna y mientras estuve bajo los árboles,
utilicé mi linterna tapando la luz con mi mano, dejando pasar tan solo un pequeño rayo de luz, técnica que usábamos siempre para evitar ser vistos desde lejos. Ya casi llegando a los campos de flores, paré para escuchar al viento y asegurarme que no fuera a ver algún campesino, ya que ocasionalmente regaban los campos por la noche. Nada, todo en calma. De pronto, muy cerca, escuché como una rama de un árbol cercano se doblaba bajo el peso de un gran ave. Era nuestro tucur, que al parecer me había estado siguiendo desde que salí del campamento. Salí más confiado al descampado. Tenía meses de no ver el cielo tan estrellado. Seguí avanzando para llegar lo más pronto posible a un huatalito donde la vegetación volvería a protegerme. De pronto, en una curva del camino, a tan solo un par de metros, se paró frente a mí un coyote gris enorme. Nos quedamos paralizados, viéndonos a los ojos, lo que me pareció una eternidad. Quietos, midiéndonos. Al clic del seguro de mi Colt 45, el coyote pegó un brinco inmenso y se perdió en la vegetación. Con el corazón a 1000 por hora, continué mi camino, y al llegar a la casa de la abuelita, toqué a la puerta con la contraseña convenida. Y ella contestó desde adentro con 3 toques antes de abrir. Los niños ya estaban durmiendo. Ella y una nuera me estaban esperando y nos dimos un largo y fuerte abrazo. Luego vino el cafecito caliente, las tortillas con frijoles y huevos revueltos. Un banquete con sabor a abuelita. Después de platicar un rato nos despedimos. Me tocaba ahora la subida al campamento y sin más carga que mi fusil, no debería tomarme más de 3 horas a buen paso y con un par de descansos para fumar y tomar agua. Antes de volverme a internar en la montaña, pasé cerca de la casa de Diego, el primer compa que Javier había incorporado en un viaje de camioneta desde la costa. Tras una conversación alrededor de un cigarro, Diego quedó incorporado, razón por la cual a toda esa zona le llamábamos la zona del cigarro. Diego vivía con su esposa María y 2 pequeñitos de 1 y 2 años. Vivían en la última casa de la aldea, ya casi para entrar a la montaña. Pronto se nos uniría como combatiente y con el paso de los años llegaría a ser capitán. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Águila! Pasé dándole el abrazo al compa y seguí de largo hasta la posición de Javier, quien pegó un brinco al verme y me abrazó con una alegría contagiosa, como el maestro satisfecho del joven aprendiz. Nos quedamos largo rato platicando, contándole todos los detalles de mi viaje y luego de leer el correo que le entregué, me dijo que ya pronto empezaríamos la etapa de hostilidades. Recuerdo que un escalofrío recorrió toda mi espalda. El invierno se había instalado. A veces pasaban días sin salir el sol y nosotros entrenándonos bajo el manto protector de la lluvia o la neblina. Por las tardes estudio político y alfabetización y por las noches tiro nocturno en el polígono que nos inventamos con blancos abatibles. Una maravilla. Todo funcionaba con bejucos y palancas de madera. Si algo recuerdo con satisfacción de aquellos tiempos son las caras de sorpresa y alegría cuando alguna o algún compa se daba cuenta que estaba ya leyendo o escribiendo. Hubo compas que aprendieron en menos de 2 meses. Eran como tierra fértil esperando, desde hace mucho, la semilla del saber. Y así con esa hambre avanzamos en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y luego hasta donde mis conocimientos pudieran. El teorema de Pitágoras nos servía para calcular distancias y las operaciones básicas para llevar control del orden del día, repartición de tareas, control de existencias en alimentos y municiones. Todo tenía una utilidad inmediata y muy práctica. En estas fechas debieron de subir Svet Roberto en quiché, médico, no muy alto, un poco gordo, con amplia sonrisa, debajo de un mostachón tipo Zapata.
y la Colocha, dentista, primera compa urbana en el frente, de indomable melena castaña y chaparrita cuerpo de uva. Pocos días después llegaron los que serían el capitán Jeremías y el teniente Juan, más conocido como Xuanito. Los traía su papá, venían desde el Petén. Diego los había llevado al campamento. Venían a sumarse al pelotón que muy pronto comenzaría a estar en campaña. Recuerdo verlos llegar bajo una fuerte tormenta. Las tormentas estando adentro de la montaña son una cosa impresionante. Los rayos, truenos y centellas, como se dice, los sentís bajo las tripas. Los riachuelos se convierten en peligrosos torrentes de agua lodosa, arrastrando ramas y piedras. Los árboles sueltan sus ramas viejas y el viento silba entre sus hojas. Todos los animales buscan su madriguera. Son momentos en los que la guerra se detiene y lo mejor que se puede hacer es acostarse en la hamaca bajo tu champita y escuchar a la madre tierra en todo su esplendor. Y así como vino la tormenta, así se fue. Entre las copas de los árboles vimos cómo se abrían las nubes para dejar ver un cielo en atardecer. Mientras Javier platicaba largo y tendido con el padre, yo les enseñé el campamento y llamé a los compas encargados de abastos y servicios para que fueran a los buzones donde guardábamos el equipo y el armamento para los compas que iban a estar llegando en los próximos meses. Jeremías y Xuanito eran como polos opuestos pero complementarios. Jeremías tenía una energía que no podía contener, conversador, de esos que solo hay que verlos para darse cuenta que nacieron para el combate. Xuanito, en cambio, hablaba muy bajito, era muy tímido. Pero ese día me dijo claramente que no había otro camino para quitarse la pobreza de encima, porque la pobreza es un peso que te aplasta el alma y el cuerpo, día a día, y te va matando hasta que se te acaba la vida. A los dos les gustaba tocar guitarra. A las pocas semanas, Jeremías y Xuanito fueron seleccionados junto a otros compas del Frente 1 y del Frente Urbano y de las demás organizaciones guerrilleras del país para irse a entrenar a Cuba. En los siguientes par de años, habría un flujo de miles de combatientes de todos los países de América Latina hacia la isla. Primero gracias a Torrijos y luego, ya con los sandinistas en el poder, el trasiego se hizo más fácil y numeroso. En ese momento ni ellos ni yo sabíamos que a nivel continental se estaba preparando el golpe final a la dictadura somocista. 40 combatientes fueron los que nuestra organización envió, bajo el mando del que llegara a ser el comandante Aníbal y Tomás, más conocido como Macho. Parecía una eternidad cuando Macho me habló en Comalapa sobre la necesidad de impulsar la guerra del pueblo. Cada mañana, después del desayuno, nos quitábamos nuestro uniforme limpio para dormir y nos poníamos el de entrenamiento. Tieso de tanto lodo, parecía que se pudiera parar solo. Días de arrastrarse por el lodo hasta el agotamiento. Noches de radio, noticias y lecturas políticas. Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, La guerra de la pulga de Robert Taber, El racismo 1 y 2 de Gaspar Ilom, Si me permiten hablar de Domitila Chungara, los libritos de formación política de la chilena Marta Harnecker. Poquito a poco iban llegando los nuevos compas. De 13 que éramos en marzo, para septiembre éramos 24. Con ellos llegó Meme y el Patojo. Fue una gran alegría volvernos a encontrar. También llegó Jaime, más conocido como Chasquil. Mucho después supe que era hermano de Meme. Le faltaban todos los dientes de enfrente al igual que Meme, pero Meme tenía prótesis y él no. Creo que fue el 20 de junio que recibimos un durísimo golpe en la ciudad. Esteban manejaba un Mercedes propiedad de su padre. Venían junto con Luis Ixmatá y Yalí. Entrando a la ciudad por la calzada Aguilar Batres, cayeron en un retén policíaco. Iban armados con pistolas. Ixmatá había bajado de la montaña para asistir a reuniones de planificación. En el momento que uno de los policías iba a cachar a Ixmatá, este comenzó a disparar.
Esteban trató de arrancar y salir huyendo, pero una lluvia de fuego se los impidió. El Frente Urbano y el Frente 1 se quedaron sin jefes en segundos. Yalí milagrosamente quedó solo herida y fue llevada a los servicios de emergencia del Hospital Roosevelt. A la mañana siguiente, escuchando las noticias en la radio sobre un tiroteo en la ciudad, de pronto vemos que la colocha sale corriendo y gritando algo que no entendimos. Era como si de pronto se hubiera vuelto loca. Salimos corriendo tras de ella y me costó alcanzarla entre el monte. La abracé por la espalda mientras poco a poco iba recuperando el aliento y logró decirme: «Los de la noticia eran Ismatay y Esteban». Ella conocía sus nombres legales, yo no. Al día siguiente, escuchamos la noticia de cómo 4 hombres vestidos de médicos se llevaban a Yalí. Era un comando nuestro que la había rescatado. Pancho al frente. Al poco tiempo, y después de habernos atendido la boca a todos, la colocha, muy deprimida, pidió regresar a la ciudad. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Amplitud con Rafa. Giacomo Bonafina. Gracias, para que no se me olvide. Pues. Vamos a conversar sobre lo que acabamos de escuchar, que es el capítulo segundo de la tercera parte del libro Memorias de Amor y de Guerra, la autobiografía. Hoy estoy un poco como... Se me están... No está saliendo. La autobiografía de Rafa Rosal, Paz y Paz. Así que yo tengo unas preguntitas y además tiene que ver mucho con lo peculiar que somos los guatemaltecos, porque somos muchos distintos metidos en un lugar muy pequeño, ¿no? Y que nos digas la diferencia entre Caxlán, Mecho, Canchito. Esas son diferentes formas de hablar sobre los blancos, ¿verdad? De cómo nos denominan los compas, ¿verdad? Vos sos Caxlán, yo soy Caxlán, Canchito. Mechito es por el color, ¿verdad? Mecho es como canche, es como un sinónimo de canche. Y canche es güero, canche es blanco, rubio. Exacto. ¿Y tienen alguna forma de denominarse entre ellos, digamos? En algunos lugares se llaman a sí mismos naturales, ¿verdad? Okay. Sí, porque nosotros tenemos formas muy racistas de referirnos a los indígenas, digamos, ¿no? Pero no lo decía en ese sentido, sino, exacto, naturales. Ese es, bueno, donde sale bastante eso es en donde acaban los caminos, ¿no? Cuando tienen esta conversación entre papá indígena y el doctor que llega, que es de la ciudad, que se quiere casar con la hija, nosotros somos naturales. ¿Verdad? Esa es como la palabra que se utiliza, ¿cierto? Ahorita me estaba recordando. Sí, es que Guatemala es muy particular, eso sí es cierto, somos muchos, distintos, no sé. Y me imagino que en lugares como Perú, Ecuador, Bolivia, donde también la población indígena es mayoritaria, también habrán formas de designar al blanco, ¿va? O a la blanca. Exacto, y de ahí hablas de la relación entre los hombres, que la forma en que se relacionan o como eran con vos, digamos, normalmente no era como bien visto en la ciudad, hubieras tratado así a tus amigos del colegio, digamos. Sí, como que la relación entre hombres es más normal, ¿verdad? ¿No? Expresar cariño, preocupación, cuidado por otro hombre, nadie te va a decir que sos maricón por eso, ¿verdad? Exacto. Pero yo viniendo de la ciudad, pues de repente estaba yo sentado, ¿verdad? Y se sentaba algún compa a la par mía y me agarraba la mano y me miraba las ampollas y me, como quien dice, sí, como quería ver si estabas bien. Como cariñito, estamos aquí contigo, no te preocupes, las ampollas después se vuelven callos, qué sé yo, pero
pero sí, o a veces venía un compa y sin razón, nada, venía y me abrazaba, ¿va? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tenía ganas de abrazarme, ¿verdad? Y porque... No tienen problema de expresar, De- por lo que decís, sus sentimientos, digamos. Ajá. Entonces, para uno de citadino puede ser un poco, por decir... Transgresor, digamos, en No, cuanto a tu por espacio decir algo personal. te sorprende, ¿verdad? Pero tampoco, yo nunca fui Homofóbico, una cosa así que homofóbico te ni molesta. nada, ¿verdad? Al contrario, yo siempre tuve amigos gays y para mí O sea, eso... yo también, sí, realmente nunca... Tenía más problema con la gente que hacía, que se escondía, digamos, el enclosetado. Que de repente se te deja ir y te dice cosas como, de verdad, vos, o sea, ¿verdad? No sé, yo tengo más problema con eso que con mis brothers gays, digamos, no siempre nos hemos demostrado cariño y todo sin tener ningún... Eso, que vos mencionás, ¿no? Porque Sí, me sin recordé. ninguna doble intención, ¿verdad? Sino que Si no tiene que sencillamente... ser sexual todo, ¿sabes? O sea, no, ¿verdad? O todo es muy religioso y muy cuadrado o todo es muy sexual, pero no hay ningún intermedio. Y pues ahí en la montaña, pues como también sabes que te estás jugando la vida, ¿verdad? Entonces, el mostrar tu cariño por los demás hay que hacerlo todos los días porque al día siguiente no sabes si te puedes morir, ¿va, man? Exacto. Además, O se puede morir el otro y estás en esa y al estar en situación. esas, pues no estás en la cuestión del cariño y el afecto todo el tiempo, sino es que de repente como sentís como que alguien te rasca en la cabeza, no sé, ¿verdad? Como sentir que estás vivo. O también imagínate, compas que yo les enseñé a leer y a escribir, pues te guardan cierto agradecimiento, ¿verdad? Y cariño porque tuviste la paciencia y la forma. Había un método, teníamos nosotros un cuaderno de alfabetización que era, bueno, un poco lo de las sílabas, ¿verdad? Mame, mi, momú, tate, tito, tú, Ajá. pero con palabras que eran muy del campo, ¿verdad? Entonces, les era fácil y con dibujitos y realmente aprendían bien rápido los compas a leer y a escribir, ¿verdad? Imagínate el universo que se les abría Sí, al aprender a leer. Es que ya solo con eso. solo con eso, ¿ah? Y aprendían, siempre es más rápido, ¿va? Aprender a leer que la escritura, ¿va? Porque la escritura Es una cuestión es, motriz, digamos, ¿no? es que han estado toda la vida haciendo cosas muy de fuerte, ¿va? Machete, cosas así, pero la delicadeza de la escritura a veces les costaba un poco más, pero igual, como digo ahí, ¿verdad? Todo tenía un sentido muy práctico, entonces no era así que para qué estoy aprendiendo a leer, ¿verdad? Sino que inmediatamente ya podían leer la lista de la posta, por decir, ¿cuándo me va a tocar posta? Ah, pues los números, ¿va? Que si Mario, de 5 a 6 de la mañana vas a hacer posta, ¿va? Y así. Entonces era lo hacían con mucho placer, ¿va? Y con una avidez de lo que no habían recibido nunca ir a la escuela, ¿va? Muchos no habían podido ir a la escuela nunca, ¿va? Entonces, Oportunidades que le daba la revolución de alguna forma, digamos, ¿no? estaban, sí, como muy ávidos de aprender, ¿va? Con muchas ganas. Y bueno, llegábamos hasta donde yo sabía, ¿verdad? Más, yo nunca fui ya de ecuaciones y de cosas muy avanzadas en matemáticas, ¿verdad? A mí nunca fueron las matemáticas mi fuerte, ¿verdad? Pero por lo menos el teorema de Pitágoras y que Cuestiones muy prácticas, digamos, muy ¿no? prácticas también, ¿verdad? Y yo les decía, pues, ¿para qué sirve esto? Pues para averiguar el largo de un triángulo. Entonces, si ustedes tienen, y era así, ¿verdad? Si ustedes calculan que aquel árbol que estamos viendo tiene 10 metros de alto
y calculan que está a 500 metros de distancia, ¿cuál es El ángulo. el ángulo de aquí para allá, verdad? Entonces, sí, siempre le buscábamos el lado práctico a las cosas, ¿verdad? Y un placer, como digo yo, de las satisfacciones más grandes de haber estado en la montaña es haberle enseñado a leer a muchos compas, ¿verdad? Buenísimo. Mira, algo que me gustó hacer o crear y que me pareció interesante, que no sabía que lo hacían, eran los mensajes en la radio. O sea, la pasábamos bien haciendo cuando yo hago de locutor ahí, al tío que venga por mí, Sí, que llega el tío Antonio, creo que es, que ¿verdad? venga a recogerme a la plaza. Pues habían días y horarios en los que siempre había que revisar cierta radio y quedarse, porque generalmente o eran al final o antes de irse a los cortes comerciales, ¿verdad? La cosa es de que sí sabíamos que hace de cuenta, por decirte, yo no me acuerdo ahorita exactamente, pero si en tal radio todos los jueves habían mensajes de estos sociales, ¿verdad? Pues había que oír todos los jueves porque sabíamos que el tío Antonio siempre iba a ser, por decir algo, Un compa. llega un compa, ¿va? Hay que estar atentos porque hoy va a llegar un nuevo compa. O se ponían, había como claves ya establecidas, ¿verdad? Y como no teníamos radios de comunicación todavía, ¿verdad? Increíble. Por ahí algún walkie-talkie, cosas así, ¿verdad? Y entonces se hacía uso de ese tipo de mensajes para poder avisar rápido, ¿verdad? O ponete con lo que pasó con Pancho, ¿verdad? De que va más adelante, ¿verdad? De que si alguien que está perdido y va y aparece en la ciudad, pues en uno de estos servicios sociales y avisamos aquí que el tío Antonio está bien y con buena salud, que ya salió del hospital, por decirte algo. Él quería decir de que fulanito ya había aparecido en la ciudad y que estaba bien, por decirte algo. Entonces, ante la falta de radios de comunicación, ¿verdad? Es increíble de que te metas a hacer una guerra sin tener realmente, pero era eso, ¿verdad? Te metías para poder crear las condiciones y de crecimiento ahí en el camino, ¿verdad? La inventiva, ¿verdad vos? La inventiva de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos utilizar? Además que la radio en esa época, el AM, el FM, la AM sobre todo, la onda corta, ¿verdad? No sé si utilizaron eso, pero el AM por lo menos viaja mucho más que el FM, pues. Sí, no, lo que se oía en el campo eran estaciones AM, ¿verdad? Porque la FM lo que tiene es que viaja en línea recta, ¿verdad? Entonces, si hay un cerro de por medio entre la estación y vos, no. Y es lo mismo que tienen los walkie-talkies, ¿verdad? Que su frecuencia viaja en línea recta. No es como la amplitud modulada o las frecuencias más bajas que incluso rebotan en la ionosfera, ¿verdad? Y entonces por eso tu viejo que fue radioaficionado, yo también fui radioaficionado, por eso podés comunicarte en la banda de 20 metros, por decir algo, hasta con el otro lado del planeta, ¿verdad? Sí. Mi papá era amigo de Capulina, de Enrique Guzmán, por radio, ¿no? Nosotros los conocimos. Con Silvia Pinal llegaron a Guatemala a tocar. Y mi papá era amigo de ellos por radio. Y porque eso era como la gente se comunicaba. Y yo supongo que como ellos siendo estrellas y todo, también no podían salir mucho. Un poco de eso se trata
yo no sé si todavía, me imagino que todavía hay radioaficionados, ¿verdad? Pero con esto Sí. de que todo es WhatsApp ahora, ¿verdad? Yo creo que sí, es una cuestión más, bueno, hay gente que escucha vinilos y cassettes, entonces creo que también la parte vintage que tiene de comunicarte por un medio menos moderno, digamos, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Eso podría ser como la tornamesa. Que eso era, me recuerdo como hacer contactos de X, ¿verdad? O sea, de X eran de largas distancias. Pero bueno, Sí, mi ya viejo no. jugaba ajedrez también. Se ponían a jugar ajedrez por días, ¿no? Y dejaba los tableros ahí y jugaba con distintas personas por radio. Pero bueno, yo no sé si esto nos estamos... Bueno, Pero bueno, sigamos. la cuestión es de que, Bueno, contame. de que estábamos en el modo de prepararnos y entrenamiento, pero un entrenamiento grueso, fuertísimo, mano. Yo sí le sacaba yo el jugo a los compas, mano, y era extenuante porque era en las condiciones de montaña, pues no era así un campo de obstáculos plano o qué sé yo, no, era en la montaña con piedras, corriendo en medio de esas o subiendo cosas. El que habían diseñado ustedes, también el de tiro. Sí. O ese es otro, no, ese es todo. Hicimos también un campo un polígono, ¿verdad? Exacto. Donde con blancos abatibles quiere decir que cuando le pegas cae, ¿va? Y todo lo hacíamos con poleas y cosas de madera, ¿va? Y con los compas muy ingeniosos, ¿verdad? De cómo hacer, y así como digo, ¿verdad? Parecíamos monitos subiendo. ¿Y la munición cómo le llegaba? ¿Cómo la cuidaban? Nos llegaba, ¿verdad? Había un compas de logística en la ciudad. Muchas armas pues, las vendían los propios policías, bueno, en mercado negro. Pero Si no me extrañaría que si había un mercado negro del ejército, no sé, estoy hablando Ah, hipotéticos, ellos mismos, incluso si te van a decir como la droga, ¿no? El que la vende no le importa quién se la vende. ¿quién la va a consumir? Pues Exacto. igual, ¿verdad? Si hay mercado negro, no están pensando si es para la Podrá guerrilla serlo, sí. o para un delincuente, ¿verdad? Sencillamente hay un mercado negro, ¿verdad? Y la munición que al final sí es, porque digamos, si vos tenías prácticas, cuando salían de noche que estaba lloviendo, o los días que practicabas con ellos, ¿utilizaban salva o siempre utilizaban? No, ya en Ahí arriba en ya la no. montaña ya no se juega con salva. No, pero no ¿verdad? tenés, digamos, o sea, para tu... Nada, no, todo son cartuchos Entonces tenés que cuidarlo muy bien. Porque... cartuchos de guerra y sí, se hacían las prácticas no necesariamente un poquito, ¿verdad? Pero con rifles 22, algún riflito 22, para tener la experiencia de pegar y de hacer cómo se apunta y cómo se dispara y cómo... Balines, no, nada. ¿Verdad? No. Eso nada. No. Digo, para cazar, yo pensaba, pues... Y si era un problema en un principio, ¿verdad? Es porque teníamos un muestrario de armas diferentes, ¿verdad? Desde escopetas de cacería, calibre 12, ¿verdad? Y diferentes rifles de cacería. Entonces, tener municiones para todo el armamento era complicado, ¿verdad? Ya después, con el tiempo y los años, ¿verdad? De que todo el mundo tenía ya su M16, ¿verdad? Entonces me imagino que era más fácil conseguir municiones teniendo que todos teníamos el mismo fusil, pero al principio, no, hombre, aquello era... Precario. Daba o ternura o risa o no sé. Y el ejército, el Galil fue después de que le cortó Estados Unidos las armas, o siempre se utilizó Galil y ellos también utilizaron M16, ¿no? Pues yo no tengo exactamente el año en que el ejército
se pasó al Galil como arma oficial, pero sí ha de haber sido por ahí, por los 70s también, ¿verdad? Ok. Porque en la policía se usó mucho la carabina, la carabina De Ambrosio. no, la carabina 30, fue como el fusil que usó el ejército gringo en la Segunda Guerra Mundial, que ya tenía La que tenía, ráfaga, ¿verdad? Pero tenía tolvas de 15 y de 30, y era livianita, pero el cuerpo era de madera, ¿verdad? Todavía. Entonces, el Galil ha de haber sido como en los años 70, ¿verdad? Por ahí también, que fue el fusil oficial del Nunca el ejército. M16. Luego también, ¿verdad? Pero O sea, se podrían encontrar un guerrillero con alguien del ejército, los dos con M16. podría haber pasado, sí. Pero en ese momento en el que estamos de la historia, estábamos, te digo, pues, era muy pobre la guerrilla, ¿verdad? Con riflitos por ahí. Javier tenía una carabina, ¿verdad? Que era la mejor en ese momento, y por ahí después llegaron algunos otros fusiles ya más serios, pero por mucho tiempo anduvimos así con un muestrario de armas todas diferentes. Y para vos, Caxlán, Mecho, Canchito, conocer la montaña de esa forma, ¿cómo fue salir del colegio americano a la montaña? Ya, pues había tenido la experiencia ya del entrenamiento Sí, no, pero esto es- en Cuba, pero las montañas de Guatemala Son como... sí, puros guatales, le decimos así. sí es otro nivel, ¿verdad? Además, nunca habías estado a ese nivel que sabías que podías, empezando a aprender que podías comer. Viviendo, ¿verdad? Viviendo. Pues, si no hubiera sido por la guerra, mano, la montaña es fascinante, ¿verdad? Y aprender a vivir en ella a mí me gustaba, pues, porque a mí siempre me gustó eso de salir de campo, porque Si sos four-wheel drive, digamos. cuando éramos chicos salíamos de camping con mis viejos, ¿verdad? Y siempre nos gustó eso de la naturaleza, ¿verdad? Pero ya ahí sí son grandes ligas, ¿verdad? O sea, es estar permanentemente sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin todas esas comodidades que te da la ciudad, ¿verdad? Para los compas campesinos era más fácil, ¿verdad? Porque en sus casas tampoco había agua, tampoco había electricidad, dormían tenían piso de tierra, ¿verdad? Entonces, para ellos en algunos casos era incluso mejorar, ¿verdad? Tener 3 tiempos de comida. Todos los compas del campo engordaban en la montaña, ¿verdad? En cambio, los compas de la ciudad bajaban de peso. Se tenían que cocinar, ¿no? No, había un chiste de una vez llegó un compa de la ciudad que no duró ni 15 días en la montaña, que el primer día lo primero que dice, ¿arroz en el desayuno? Y eso se volvió chiste para todo el mundo. Ay, arroz en el desayuno. Agradecer que hay algo, ¿verdad? Mi bebé, pobre. Sí, agradecer que hay algo de comer, ¿verdad? Y por supuesto arroz y frijoles en el desayuno. Cómete una patada, eso vas a comer sin dientes, eso es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Y sí, el compita no duró ni 15 días. No, pero eso haber sido un chiste buenísimo. Sí. Se fue el del arroz en el desayuno. No. ¿Y el quetzal? ¿Tu encuentro con el quetzal? Esos son de los recuerdos que no se te van a... Es como tus grandes recuerdos, ¿verdad? Porque era la locación, ¿verdad? Desde un zanjón así en la montaña con todo verde, ¿verdad? Y
y de repente entran 2 quetzales en cuadro, por decir algo, ¿verdad? Yo estaba de posta, estaba en mi guardia y me pasó eso, ¿verdad? Porque siempre los lugares de posta tenían que ser lugares donde podías Ver para abajo. ver si venía alguien, ¿verdad? Y además ver con bastante distancia. Entonces se buscaban lugares especiales para poder hacer la posta, ¿verdad? Y justamente pues entran dos quetzales así en cuadro, bueno, y ¡pah! Y regresaban. Y como tienen la cola, ¿verdad? Parece culebra, la serpiente emplumada, ¿verdad? Y ¡chuan! Y ¡pah! Y la quetzalita así en una ramita, ¿verdad? Como que no Hágalo bien. dándose la importancia, ¿verdad? Bueno, es una maravilla la naturaleza y sí, el que gana, gana y el otro se retira y el que gana pues tiene derecho al premio que es la hembra, ¿verdad? Lástima que no tenías un celular ahí. No, hubieras grabado eso, tendrías 1,000,000 de views, no sé, una cosa así. No, porque es que eso no se ve. O sea, tendrías que irte así tipo guerrillero. Seguramente que sí, en el biotopo Pero eso de que Alta viste. Verapaz hay gente que se queda ahí. Exacto. Pero si no es así, no. Eso no lo vas a ver. No, tenés que estar un buen rato. Además, ver la serpiente. Sí. Por lo que le dicen la serpiente emplumada, esa cola. Y bellísimo, pues. Como te digo, si no hubiera sido por la guerra, ver los animales, toda la naturaleza, ¿verdad? Las tormentas dentro estás en la montaña, ¿verdad? Pues de repente se dejaban venir unas piedrotas que había, ¿verdad? Porque piedras que con la lluvia, es mucha agua, ¿verdad? Entonces socava la cosa y de repente bajaban piedras enormes, pum, 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 que estabas en posta y escuchabas. Por suerte nunca se pasó llevando a ningún compa, ¿va? Pero sí, la naturaleza y su fuerza, ¿va? Bueno, los rayos, a la puta, sí. Es increíble. ¿Va? Es increíble la montaña. Viene tu primer viaje solo, para ver si has aprendido, a ver cómo te va, cómo es ese primer viaje solo, encontrarte al coyote, llegaron de la abuela. Pues el encuentro de ese viaje, yo no estaba preocupado, yo creo que me oriento mejor en la montaña que en la ciudad, fíjate. ¿Y qué usabas para orientarte? O sea, ¿cuáles eran tus guías? A veces pueden ser grandes árboles, ¿verdad? Cosas que no hayan... Y a veces pueden ser accidentes topográficos, ¿verdad? Un barranco o picos cuando puedes ver hacia afuera. Yeah. Pero muchas, no sé, tendríamos que hablar mucho de porque es interesante. No, pues sí. Imagínate, está... No, es... no puedes ver de aquí es cerrado, es completamente cerrado. En algunas ocasiones sí, ¿verdad? La vegetación es muy, muy tupida, ¿verdad? Pero ahí vas haciendo tus tríos, digamos, ¿no? Siempre hay formas, porque también los animales hacen sus caminitos, ¿verdad? Sí. Entonces... te guías por los ríos también, ¿no? Me imagino. Sí, cuando son cauces fijos, ¿verdad? Porque muchas veces cambian de cauce, ¿verdad? Cuando hay crecidas muy fuertes. En fin, la montaña siempre está cambiando, ¿verdad? Y seguramente que si yo regreso a esos lugares, todos los puntos de referencia que tenía antes ya no están, ¿verdad? Pero hay un palo nada más. Sí. Ya no he ganado. No sé cómo estarán, pero a lo que voy es que la montaña está viva, ¿verdad? La montaña está siempre en permanente transformación, crecimiento, que si llueve o no llueve,
dependiendo de eso, afecta o no afecta a las plantas, ¿verdad? En fin, Y encontrarte con el coyote. Porque puede también, de las cosas que si no estás en el campo no te pasan, ¿verdad, mano? O sea, más o menos casi como a esta distancia, un poquito más tal vez, tener 2 ojos, mano, 2 ojos que brillan, mano, y que no sabes si se te va a tirar encima y entonces hipnotizados los dos, mano, en una curva del camino, ¡tam! Y entonces me recuerdo de quitarle el seguro porque yo iba solo con la 45, ¿verdad? Solo con la pistola. Y el coyote loco, mano, era una babosadona, mano. Oyó, de plano que oyó. ¿Cómo de qué tamaño dijiste que era? Que era como así, mano. ¿Verdad? Y así, y negro. Entonces, el oído, ¿verdad? Solo oyó el clic y brincó, ¿verdad? Se salió del camino y se perdió en la negrura de la noche, ¿verdad? O sea, un amigo aquí, músico, con un jabalí, aquí viste que estuvieron saliendo, se acercaron bastante a las ciudades durante el con COVID. la pandemia, ¿verdad? Iba corriendo ahí cerca de Bilbao, por ahí, no sé, cerca de su casa, porque creo que es por ahí. Pero él sí lo atacó. O sea, dice que tuvo que correr de regreso con abierto así, vamos, así literal, ¿verdad? Y en la noche tenía concierto, tocó. Pero eso te da estar en lugares de la naturaleza, pues lo que te pasó. Igual pudo haberte atacado, como no te atacó. Sí, no, por suerte, ¿verdad? No. Y él fue el que lo decidió. ¿Sabes cómo? Porque es tan rápido que él dijo, no, me voy. Porque oyó el gatillo, O porque por lo que sea. ¿verdad? Vio el tamaño y dijo, va a estar complicado Exacto. la pelea, ¿verdad? Entonces decidió. Tal vez venía de comer también. También no venía con panza llena. No venía con hambre, ¿verdad? Porque tal vez si no se mentira. Y llegaron de la abuela. O sea, en esas circunstancias, campamento, viaje solo, llegar a comer rico ahí. Digamos, un único Sí, ratito de darte cuenta de que siempre hay una vida ahí fuera, ¿verdad? De que la vida continúa y vos sos el que está allá metido, perdido, ¿verdad? Pero igual pensando, pero ya a esas alturas del partido, ya ni siquiera estás pensando todos los días en tu casa, ni en tu familia, ni en nada, ¿verdad? Sino que estás metido de lleno ya en la cuestión del entrenamiento y la cosa, y vaya, vida militar, ¿verdad? Disciplina. ¿Y esa vez llevabas algo, una carta? ¿Qué era lo que llevabas? No, iba a recoger Ibas a recoger. A recoger un correo. Y eso no lo lees, lo guardas y lo dejas, y se lo llevas. No, eso era, el correo se lo tenía que llevar a Javier, allí hablo, ¿verdad? De que llego, le doy el informe a Javier, Javier abre el correo y después de leerlo me dice, ya pronto vamos a abrir hostilidades, ¿verdad? Y puta, así como que ya... A lo que fuiste. Ya va a pasar también del entreno a la guerra, ¿verdad? Y entonces, pues a lo que para eso estábamos, ¿verdad? Mira, algo que me intriga es que el padre lleve a sus hijos ahí para que se incorporen, a Juanito y a Jeremías, estos 2 personajes. Pues, y además venían desde el Petén, ¿verdad? Venían desde el Petén, no sé qué ruta cómo fue que los incorporaron, porque esas cosas no me correspondían y lo que hemos dicho, ¿verdad? Mientras menos sepa uno, mejor, ¿verdad? Pero que el padre lleve a los hijos. Ya saber de que venían del Petén era ya bastante, ¿verdad? Ya de qué aldea o de qué pueblo o de qué ciudad, si eran de Sayacché o de Flores o de donde fueran, ¿verdad? Yo solo sabía que era y se habían echado todo el viajezote en bus hasta llegar a la aldea y Ya eran combatientes ellos, ¿no?
No, eso el papá los lleva para que se unan a la guerrilla, ¿verdad? Ninguno de los dos había combatido. No, Para nada. O sea, Juanito después se va y es internacionalista. Jeremías. Jeremías. Se va para Nicaragua. Sí, pero ya, pronto lo vamos a hablar de eso, ¿verdad? No, ellos del campo, mano, del campo. Y sí, el viejo llevó a sus hijos, pero ¿qué historia hay ahí atrás de cómo el viejo y esto? Me lo estaría inventando, ¿va, mano? Además, la imagen de que te digan la pobreza es algo que oprime tu alma y tu cuerpo, vamos. Sí, ese es Juanito, ¿va? Juanito pues eran las cosas que Imagínate. Que era lo que vos no tenías, ¿verdad? Yo no me fui a la guerra por la pobreza, sino que más bien por la injusticia, ¿verdad? Y por justamente viendo ¿Qué se puede hacer? viendo cómo es que vivía la gente. Pero para ellos era como muy, muy obvio, ¿verdad? De que Opciones muy pocas. Y básicamente... irse a Estados Unidos siempre por... Y si me voy a la montaña, tengo donde dormir, donde comer, tengo amigos, o sea, lo que estamos hablando. Me van a alfabetizar para algunos. No era de que solo iban a ir a combatir, ¿no? Iban a obtener muchas cosas que incluso un campamento guerrillero vos pensarías que no les iba a dar, pero era lo que vos hacías, ¿verdad? Entrenarlos, alfabetizarlos. Algunos engordaban, ¿verdad? Vos, esa está la situación de hambruna en Guatemala. Sí, el país donde tiras una piedra y crece una montaña, vamos. O sea, muy pocos lugares que no pasa eso, como el corredor seco, que eso ya habrá en algunos lugares, pero no, es tierra muy fértil, vamos. Es extraño que eso siga pasando. Y bueno, esto es porque empiezan a incorporar más gente, ¿verdad? Vamos, empieza a llegar más gente. Pues ya sabiendo de que ya falta poco dentro de los planes de la comandancia, ¿verdad? Para comenzar las hostilidades, pues a huevos que había que tener más gente, ¿verdad? Si cuando yo llegué éramos 13 conmigo, con 13 no íbamos a salir bueno, igual si hubiera podido, ¿verdad? Pero mejor si éramos ya por lo menos un pelotón. Y que un pelotón, ¿cuántos son? Como 25 combatientes, ¿verdad? En unidades guerrilleras, porque un pelotón del ejército debe de tener más, ¿verdad? Como 30 y tantos, y además, dependiendo, siempre anda alguna pieza de artillería, qué sé yo. El pelotón guerrillero son, sí, como 3 escuadras de 8, 3 por 8, 24, más el comandante, 25. Ahí está, por ahí. Y aquí hablas del primer tiroteo. Lo mencionas, que se iban a Yalí. Sí, no, eso fue en el podcast anterior o cuando yo conozco a Esteban, me preguntaste, ¿verdad? Porque Esteban era hijo de un militar y era además el jefe del frente urbano, ¿verdad? Y entonces iba en un Mercedes creo que dorado, mano, así, ahí sí que gusto de militar, un Mercedes dorado, y venían de Amatitlán y en la Aguilar Batres caen en un tapón, ¿verdad? Que es un tapón registro. Es un retén de la policía, ¿verdad? Donde estaban registrando y pidiendo papeles y qué sé yo, como lo hacían a cada rato. Puesto de registro, digamos. Sí. Solo que de la policía, no del ejército. De la policía, sí. Y entonces, de ahí se puede uno preguntar de que si fue la mejor reacción la de Ixmatá de disparar, ¿verdad? Cuando lo iban a cachar, ¿verdad? Porque lo primero es salga del carro y póngase así que te ponían, ¿verdad? Como te toca. Chuc, chuc, chuc. Pero Ixmatá no, en ese momento, y esto lo sabemos porque Yalí quedó viva, ¿verdad? Entonces, Ixmatá y Esteban iban en la parte de enfrente y
y Yali iba en la parte de atrás, por eso se salva, me imagino. Ya. Y entonces trataron de salir huyendo y una ráfaga de ahí Ella queda viva, se la llevan. perdón, sí, Luis Sismatá, en lugar de ser comandante del Frente 1, se volvió el Frente Luis Sismatá, ¿va? Porque se murió y Esteban se murió. El Frente Urbano no tenía nombre. ¿Y el rescate de Yalí? Ese, hasta donde yo sé, estaba Abimael, Pancho y algunos más que se pusieron batas de médico, ¿verdad? En el Roosevelt. Y ahí, ya después, cuando Pancho sube a la montaña, me contó cómo fue, ¿verdad? Y debajo de las batas de médico llevaban las armas, ¿verdad? Y porque siempre cuando pasan esas cosas, siempre dejan policías en la puerta de donde esté Exacto. el herido, y entonces pues hubo que neutralizar a los policías. No mataron a nadie, sino que sencillamente los maniataron y sacaron a Yalí, que al principio tuvo que reconocer a uno de los compas para calmarse, ¿va? Porque Pensó que no le iban a matar. Tal vez que era un escuadrón del porque ejército. en Guatemala iban a matar a los heridos al hospital, ¿verdad? Entonces, pues, se la llevan y la cuidan en una casa de seguridad y ya, ¿verdad? ¿Y la colocha? La colocha era del Frente Urbano y era dentista. Y entonces llegaba con el doble propósito de sumarse a la guerrilla y además para cuidarnos los dientes, ¿verdad? Bueno, porque realmente no es precisamente la mejor higiene dental ni cuidado dental. De ahí fue que se me comenzaron a hacer mierda los dientes, ¿no? Sí, y pues evidentemente la colocha tenía una relación más cercana con Ixmatá y con, ¿cómo se llama? Esteban, porque sabía sus nombres legales. Entonces cuando salió la noticia en el radio periódico a la mañana siguiente, fue que le entró esta patatús, ¿verdad? De que se habían matado y yo a Ixmatá no lo conocí, pero a Esteban sí lo conocía, pues. Y es que ahí ni siquiera habían iniciado operaciones, ¿no? Ni siquiera habíamos abierto hostilidades. Fue en junio, 20 de junio, me parece, y abrimos hostilidades en septiembre. Todavía iba a pasar julio, agosto, 3 meses, ¿verdad? Premonitorio, vamos. Pues ya empezaba. Ya estaban en esas. Pues. Ya. Y entonces la colocha se va. ¿Y qué es de ella? ¿Qué le pasa? Porque se va, porque le da la pálida. Más adelante vamos a ver cómo termina. Porque como decís que se va a la ciudad, vamos. Porque sí es una cosa muy impresionante cuando comienzo yo a escucharte, ¿verdad? En el sonolibro. Porque todos los personajes, o casi todos los personajes que van apareciendo, son futuros muertos, ¿verdad? Casi todos murieron de ese pelotón inicial. Exacto, además creo que tenemos un capítulo que se llama, fue la última vez que lo vi, un poco inspirado en esa esa larga trayectoria que tuviste de esa frase, vamos. Y ya, mira, ya para terminar, las lecturas en la montaña, porque decís que, bueno, entre las cosas que hacían era leer mucho. Sí, de repente llegaban libros de la ciudad y
y los que teníamos un nivel de educación más alto los devorábamos, ¿verdad? Y llegaban, mandaban diferentes, desde libros de primeras lecturas, ¿verdad? Casi como de escuela, hasta libros ya más formales, ¿verdad? O sea, Además, te agarraban con uno de esos libros. ¿Qué pasaba? ¿qué? Digamos que ibas, la persona que te llevaba los libros, estos que leías vos, que ya eran lecturas profundas, y agarraban al que los llevaba, al que se los llevaba, si eran que eso- subversivos, considerados subversivos, ¿no? Bueno, no era propaganda, ¿va? O sea, y recordate cómo llegaban las cosas a la montaña. Llegaban embuzonadas, Claro. siempre en un punto de desembarco. No era que fue aquel a la librería y te trajo unos libros. No, mano, o sea, todo iba como parte de los envíos de donde iban los cigarros, la comida, las municiones, y por ahí un librito, mano, también. Exacto. No era así, ¿cómo te diré? No. Sí, yo Sí. pensando porque en esa era la época Es que- donde te agarraban los discos de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pero que eso ya era subversivo, a eso me Eso, refiero, ¿no? sí. Pues me imagino que no, sí, cuando era yo chiquito, mano, y que en alguna de esos estados de sitio entraron soldados, me recuerdo, a buscar cosas, papeles y A tu casa. a mi casa, sí. Las orientaciones que llevaban eran busquen libros rojos, ¿va, mano? Por el libro rojo de Mao Zedong o qué sé yo, ¿va? Y cuando cualquier libro puede tener pasta roja, ¿va? Pero con los soldados, su nivel cultural, educativo, la orientación es, vean, busquen libros rojos, ¿va, mano? Entonces, sí, era un chiste, Sí, no además, sé, ya los me que los me buscaban perdí. probablemente no sabían ni leerlos, ¿no? También eran igual de analfabetos que los que iban a la montaña, con la diferencia que probablemente los habían reclutado, reclutamiento forzoso, ¿no? Sí, eran del ejército, ¿no? Pues sí, Da lo mismo. En fin, bueno, sí que hemos llegado al final de nuestro podcast número 8, Camino a la Guerra. Estamos terminando el capítulo 2. Este fue todo el capítulo 2 de la tercera parte. Y nuestro siguiente capítulo es Guerrilleros de Campamento Fijo, que es la primera parte. Este capítulo el capítulo 3 lo vamos a dividir en dos. porque es muy grande. Exacto. Y tiene dos historias también. A veces es difícil dividirlos porque están hablando de lo mismo. Aquí hay dos historias dentro de un mismo capítulo, más o menos, donde pudimos partirlo. Así que nuestro siguiente capítulo será Guerrilleros de Campamento Fijo, nuestro podcast número 9. Nos vemos. Y yo soy Giacomo Bonafina. Rafael Rosal, y recordarles que pueden adquirir el libro en Amazon, Memorias de Amor y de Guerra, de Rafael Rosal Paz y Paz. El sonolibro lo pueden escuchar en todas las plataformas de audiolibros, y el podcast pues aquí en Radio Amplitud. Hasta la próxima. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea.